¿Cómo funciona la vitamina B12? Te invito a ver este video donde vamos a ver las dos funciones de la vitamina B12 tan importante en dietas vegetarianas. Como vemos en este gráfico, una célula tiene diferentes partes. Hay dos lugares donde la vitamina B12 va a actuar, en reacciones totalmente diferentes, en la mitocondria y en el citoplasma. Vamos a empezar por la primera función que se realiza dentro de las mitocondrias. Te recuerdo que la mayoría de las células tiene un núcleo y miles de mitocondrias donde ocurre la mayor parte de la producción de energía de nuestro cuerpo, la energía que obtenemos a partir de los alimentos. Nos vamos a ir adentrando en esta función que ocurre en las mitocondrias. Sabemos que ahí hay muchas enzimas llamadas metilmalonil-CoA-mutasas. Estas enzimas tienen una función que depende de la vitamina B12. Vamos a ver más a fondo de qué se trata esto. Esta enzima, que se llama metilmalonil-CoA mutasa, necesita de la vitamina B12 para activarse. ¿Y qué es lo que genera? Una reacción en la cual transforma una molécula llamada metilmalonil-CoA en succinil-CoA. Son nombres un poco complicados, pero ya vas a ir entendiendo de qué se trata a medida que pase el video. Para producir energía a partir de algunos nutrientes como los ácidos grasos, aminoácidos o proteínas, se producen diferentes reacciones, es decir, es una ruta metabólica y dentro de esa ruta hay un paso que es este que estamos viendo acá en color rojo. Lo que se produce es succinil-CoA, que a su vez va a entrar en lo que se llama el ciclo de Krebs o el ciclo para producir energía dentro de estas mitocondrias. Seguramente lo hayas escuchado, ahora vamos a ver de qué se trata si no lo conocías. Para resumir un poco en forma gráfica, de los alimentos, algunos tipos de grasas y proteínas van a entrar a esta ruta para producir energía. Uno de esos pasos, entonces, como les dije recién, es a partir de metilmalonil-CoA a succinil-CoA, y este succinil-CoA va a entrar a este ciclo de Krebs, que es un ciclo básico para producir energía. Así que ya vamos entendiendo un poco por qué es tan importante la vitamina B12 dentro de este mecanismo. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Por si no lo conocías, es una de las principales vías del cuerpo para producir energía a partir de glucosa, proteínas y grasas, aunque también tiene otras funciones como producir algunas moléculas y aminoácidos. Hay muchas vías para ingresar a este ciclo, como vemos en la imagen, muy resumida, pero bueno, es para que se entienda bien. Una de esas entradas es para el succinil-CoA, así que si no tenemos vitamina B12, no va a poder funcionar esa enzima que vimos recién, no se va a poder formar succinil-CoA y va a haber una vía menos de entrada a este ciclo de energía, aunque obviamente no se va a cortar porque también hay otras fuentes de energía para este ciclo de Krebs. Entonces, vamos a recordar este ciclo, vemos algunos alimentos o nutrientes de los alimentos que van a entrar a esta ruta. Nos enfocamos en esta enzima, que ahora vamos a ver qué significa una enzima y cómo funciona puntualmente esta, pero vemos ya que depende de vitamina B12. Por lo tanto, sacamos la vitamina B12, supongamos que hablamos de una persona con una deficiencia porque durante varios años no recibió este nutriente, lo que va a pasar es que se va a acumular el metilmalonil-CoA. No sé si habías escuchado sobre este componente de la sangre, que es normal y que se produce obviamente en la ruta de la digestión de los nutrientes, vamos a decirlo así, pero que se va a ir acumulando cuando esta enzima metilmalonil-CoA mutasa no va a funcionar por deficiencia de B12. Entonces, acá el problema principal no es que no va a haber succinil-CoA para producir energía, porque hay otras fuentes de energía, como la glucosa, por ejemplo, pero se nos va a acumular el metilmalonil-CoA. Eso sería lo que nos va a perjudicar principalmente. ¿Por qué? Porque la acumulación de esta molécula es tóxica para todos los tipos de célula del cuerpo, obviamente en grandes cantidades. Se suele presentar síntomas neurológicos y vamos a ver por qué. Recordamos un poquito que las neuronas tienen lo que se denomina mielina, que es una protección para los nervios, está formada por diferentes tipos de grasa, permite el adecuado funcionamiento de las neuronas. Y como vemos en esta tabla, la composición es muy compleja y principalmente son diferentes tipos de ácidos grasos o grasas.
Es muy importante la grasa en la dieta también de los vegetarianos y veganos porque tiene muchas funciones, pero no estamos hablando de eso. Acá vemos entonces que la mielina es principalmente grasa, diferentes tipos de grasa, y aparentemente cuando se acumula ácido metilmalónico en cantidades fuera de lo normal, se produce una síntesis de ácidos grasos anormales en lugar de la que conforma la mielina normal. Estos ácidos grasos anormales se incorporan a estos lípidos en las neuronas y hace que esta mielina sea frágil. Posteriormente esto se va agravando y se produce una desmielinización. El resultado es una disfunción grave del sistema nervioso. Estamos hablando de años de deficiencia de vitamina B12. Esto no es de un día para otro, pero se puede presentar en personas con deficiencia de muchos años. Las manifestaciones neurológicas incluyen mielopatía, neuropatía, alteraciones sensoriales, alteraciones de la marcha, debilidad, mientras que los problemas psiquiátricos van desde alteraciones cognitivas y conductuales hasta la demencia. Estamos hablando de algo extremo. Esto es una condición degenerativa y progresiva que afecta a la médula espinal y que es causada por la deficiencia de vitamina B12, se conoce como degeneración combinada subaguda medular. Bueno, es algo que asusta un poco, pero la idea es conocer la importancia de suplementar con vitamina B12 desde el día 1 que comenzamos con una alimentación del estilo vegetariano, aunque no sea estricto, aunque comamos carne de vez en cuando, huevos o lácteos. Existe ese mito de que si no sos vegano no necesitas suplemento y a veces es inclusive más peligroso en esos casos porque nos estamos descuidando mucho del aporte de vitamina B12. La degeneración de la mielina también puede involucrar el cerebro, nervios de los ojos, nervios periféricos. Los síntomas iniciales de esta condición suele ser una sensación de hormigueo, entumecimiento en ambos lados, movimientos torpes. Otros síntomas incluyen debilidad, problemas visuales, trastornos cognitivos, reflejos anormales y lógicamente la gravedad tiene que ver con el tiempo que lleva esta deficiencia y también con la edad. Por ejemplo, un recién nacido o alguien que tiene un déficit de vitamina B12 desde su gestación puede acarrear problemas irreversibles, a diferencia de un adulto que puede ir notando esta problemática, hacerse estudios y detectarlo a tiempo, inclusive hasta revertir síntomas neurológicos. Por lo tanto, esto no es para asustarse, sino para tomar la precaución, tomar recaudos, tomar vitamina B12 justamente y entender por qué la importancia de la vitamina B12. A veces decimos, sí, es algo bueno para la salud, o ¿será tan importante como dicen? ¿Cómo puede ser que sea tan importante? Bueno, creo que es necesario entender el mecanismo por el cual afecta, por ejemplo, en este caso, de las dos funciones estamos hablando de una de ellas, la que ocurre en la mitocondria, produce una alteración de los ácidos grasos de las neuronas y esto se puede ir complicando. Nos vamos a enfocar ahora en esa misma enzima que hablamos recién, cómo funciona y cómo es el mecanismo. Puede parecer un poco difícil, pero después seguramente lo vas a entender mejor cuando veamos al final del video un resumen de todo esto. Decíamos que la metilmalonil-CoA mutasa es una enzima. Una enzima transforma algo en otra cosa. Tiene la capacidad de modificar una molécula para transformarla en otra. Y coenzima es algo que activa esa enzima. En general hablamos de coenzima, algo que necesita esa enzima para funcionar. En este caso es la vitamina B12. Vemos acá que genera un cambio de la estructura. Las dos moléculas son muy similares, metilmalonil-CoA y succinil-CoA son casi iguales, pero difiere la posición de los hidrógenos, como vemos ahí. Entonces eso es lo que hace la enzima y necesita B12. Parece algo muy simple, pero es vital. Si no ocurre esto, lamentablemente no podemos vivir. Esta enzima es muy compleja, es una proteína. Tiene 750 aminoácidos. Es una estructura muy, como todas las enzimas, prácticamente bien complicada. Acá vemos un gráfico, cómo se representan las proteínas en 3 dimensiones, como una estructura rizada con diferentes componentes. Y va a utilizar vitamina B12. Puntualmente, esta enzima utiliza lo que se denomina adenosin-cobalamina.
esta adeno-5-valamina se va a producir dentro de la célula. No tiene nada que ver con el suplemento adeno-5-valamina. Ahora lo vamos a ver al final. La cobalamina sí es la que vamos a incorporar a través de los alimentos o de los suplementos. Es una estructura también bastante compleja, de las más complejas de las vitaminas. Si te interesa ver la composición de la vitamina B12, te invito a ver en mis posteos previos de Instagram. Tiene 3 partes, un anillo de corrina, que es eso que vemos en el centro, que tiene cobalto, a su vez tiene 2 ligandos o dos estructuras que lo acompañan. La superior es esta que vemos acá, el grupo adenosilo, y lo que vemos abajo es una molécula que tiene que ser así, específicamente para poder activar la enzima. Por eso hablamos de vitamina B12 activa o inactiva. Lo que encontramos, por ejemplo, en la espirulina, en algunas algas, son cobalaminas que difieren en el grupo de abajo y en el grupo de arriba, por lo tanto le decimos que son inactivas, no se pueden utilizar. Esta es una de las formas activas, tiene que ser exactamente así. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, como vemos acá en esta imagen, para entender mejor, la enzima es esa proteína complicada que vimos, tiene un lugar pequeñito para la vitamina B12, pero que es muy importante. Una vez que entra la vitamina B12, gracias a el grupo inferior, que es el que permite la unión con la enzima, el cobalto empieza a funcionar, empieza a oxidarse por una reacción que ocurre ahí dentro de esa enzima, pierde electrones, eso es una reacción en cadena, empieza a haber una transferencia de electrones y van cambiando los átomos. Entonces, lo que ocurre después es que este grupo adenosino o adenosil se va también modificando y va cediendo sus electrones a la molécula que entró a la enzima, que es el metilmalonil-CoA. Recordemos todos estos nombres complicados. Acá vemos una imagen de esta enzima. Esta enzima es una proteína, lo vemos en color amarillo, tiene un lugarcito para que entre la vitamina B12, ahí empieza toda esta reacción. Primero se une con esta molécula que permite la unión, el cobalto empieza a oxidarse, el grupo adenosil empieza a ceder electrones y así se produce el cambio de metilmalonil-CoA a succinil-CoA. Y ahí se libera. Vemos en color verde en el gráfico de abajo cómo se produce este succinil, que es el que va a entrar en el ciclo de Krebs a producir energía. Ahí vemos el resultado, como vimos recién. Parece algo difícil, pero está bueno saberlo en detalle. Así que vamos a ir a la segunda función. La segunda función no tiene nada que ver con la que vimos recién, que es la que producía energía y nos daba una fuente de energía, pero que principalmente la buscábamos para no alterar la composición normal de las grasas de las neuronas. Esto es otro tema. Acá ya es otro tema totalmente diferente. Vamos a ver la función de la vitamina B12 en el citoplasma. Por si no recordás, el citoplasma es el espacio líquido de las células. Aquí tenemos otras enzimas llamadas metionina sintetasas. Son nombres complicados, pero una vez que los aprendemos ya después va a ser más fácil entender la función de la vitamina B12. Estas enzimas son muchas las que hay en la célula, pero siempre es la misma, ¿no? Metionina sintetasa tiene la función de cambiar la homocisteína a metionina. Seguramente escuchaste estas palabras porque dentro de lo que es la alimentación para veganos se habla mucho de la homocisteína, que no queremos que se acumule en la sangre porque puede ser peligroso. De los alimentos, como vemos ahí en un plato con comida, vamos a obtener algo que se llama metionina, es un aminoácido abundante en semillas, legumbres, cereales, es necesario, muy necesario para nuestro cuerpo, es un aminoácido esencial que va a tener una ruta también determinada. En este caso vemos una partecita de esta ruta. De metionina de los alimentos vamos a producir homocisteína, que es normal y es necesaria, pero en cantidades bajas. Esta homocisteína es simplemente un punto intermedio de esta ruta. La homocisteína va a tener muchas funciones, principalmente formar proteínas también necesarias para otras funciones. Cisteína, taurina, creatina, seguro lo escuchaste, esto es algo que se habla siempre en lo que es nutrición, en lo que es temas como las proteínas, aminoácidos.
Por ejemplo, la cisteína es necesaria para la formación de cabello, uñas, tejidos. La taurina, la creatina son muy importantes en la sangre para muchas funciones. Bueno, no vamos a hablar ahora de las funciones de los aminoácidos, simplemente que puedas entender que la homocisteína es un punto intermedio y es necesario para formar proteínas vitales para todos nuestros tejidos. Lo que vamos a ver acá, y nos vamos a enfocar en eso, lo vemos en color rojo que dice metionina sintetasa, que es la otra enzima dependiente de vitamina B12. O sea, necesita B12 ¿para qué? Para reciclar la homocisteína, que no se va a utilizar para formar aminoácidos. Vamos a recordar que la célula está en constante actividad y cuando no necesita una cosa va y forma otra. La homocisteína es necesaria para formar esos aminoácidos, pero cuando el cuerpo no necesita específicamente taurina o cisteína, va a ir a reciclarse y otra vez va a formar metionina. Si no se recicla, se acumula y esto sí puede ser peligroso. Cuando esta enzima metionina sintetasa no tiene B12, no funciona, por lo tanto la homocisteína no se puede reciclar a metionina y queda ahí frenado ese mecanismo. La metionina va a poder formar homocisteína y la homocisteína va a poder formar tejidos, cisteína, taurina, creatina, pero no va a poder volver a metionina. ¿Sí? Vamos a ver por qué este paso es tan importante. No tenemos B12, se acumula homocisteína, la metionina entonces que forma homocisteína, pero no se puede reciclar, por lo tanto la homocisteína se acumula y sabemos que es un tóxico para las células en general y esto siempre en altas cantidades durante muchos años. No es que estamos hablando de que un día para otro esto es un veneno tóxico de un día para otro, sino que es algo que queremos reducir y prevenir a largo plazo porque hay tendencia a que no sea algo muy saludable. ¿Qué puede producir la homocisteína alta? Puede producir algunos mecanismos neurotóxicos como el aumento del estrés oxidativo. Se ha asociado a mayor riesgo de lesión de las paredes de los vasos, formación de coágulos. Estamos hablando de cantidades muy altas, no de un valor límite o un poquito más o un poquito menos del valor normal, sino que a largo plazo valores muy altos no parecen ser saludables. Esto es lo de menos. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a entrar un poco más en tema, porque este tema sí es más complicado. Espero que te interese y que me sigas hasta acá. Yo te decía que la homocisteína se recicla a metionina gracias a la metionina sintetasa que depende de la vitamina B12. Pero acá está el detalle. La vitamina B12 también necesita de otra cosa para poder activarse, vamos a decirlo así. Necesita de algo que se llama el grupo metilo o metilación, que es también una reacción química vital que ocurre en muchas situaciones en el cuerpo, en muchas reacciones, no solo en esta, pero acá estamos hablando de la B12 necesita la metilación. Esta metilación es agregar unas moléculas de carbono y de hidrógeno a otras. Es algo que permite que funcionen muchas reacciones. Parece complicado, pero ahora me vas a entender mejor. Este grupo metilo, estas moléculas de hidrógeno y carbono que forman una determinada estructura, nos va a venir a partir del ciclo del folato. Seguramente escuchaste que la vitamina B12 y la vitamina B9 o ácido fólico folato están interconectados. Y si falta uno, puede faltar el otro y hay como ahí una situación entre las dos vitaminas. Así que acá te voy a explicar en detalle de qué se trata eso. El ciclo del folato también es un ciclo complicado. Acá en esta imagen está un poquito resumido. De los alimentos obtenemos algo que se llama metil tetrahidrofolato y se tiene que transformar dentro de ese ciclo a tetrahidrofolato. Algo muy parecido, pero sin el grupo metilo. Ese grupo metilo se lo va a ceder a la vitamina B12 dentro de esa reacción de la metionina sintetasa y ahí todo es como que funciona muy bien. Un ciclo con el otro y es todo como una rueda, un engranaje. ¿Sí? Entonces tenemos que imaginarlo como un engranaje. El ácido fólico, que en realidad en esta parte se llama metil tetrahidrofolato, le va a dar el grupo metilo a la B12 se metila, entra a la metionina sintetasa y puede activar la enzima que a su vez va a transformar homocisteína en metionina.
Sé que parece difícil, pero ahora lo vas a entender mejor. Cuando nos falta la vitamina B12, ¿qué va a pasar? Ahí lo vemos en una cruz de color rojo. La enzima no va a funcionar, la homocisteína se va a acumular. Bien, pero hasta acá más o menos ya lo habíamos visto. Otro tema acá es que el folato no se va a poder liberar del grupo metilo y no va a poder seguir con el ciclo del ácido fólico. Es decir, va a haber un freno en el metabolismo del ácido fólico y esto es lo peligroso también de la deficiencia de B12. Esto se llama trampa del folato. Lo podés encontrar así si querés buscar bibliografía. La trampa del folato es algo así como que tenemos bien la vitamina B9 o el ácido fólico porque está presente en el cuerpo, pero no va a funcionar del todo bien porque va a quedar un poco frenado acá porque no va a poder ceder ese grupo metilo y seguir con su ruta. Sabemos que el ácido fólico es muy importante. Esto es bastante conocido. El ácido fólico va a intervenir en enzimas también que forman purinas y pirimidinas. Estas son bases del ADN, estructuras básicas para formar el ADN. Así que acá imaginamos todos los síntomas que pueden devenir de la deficiencia de vitamina B12 y por qué es tan importante durante etapas críticas como la gestación y la infancia. Y por eso siempre hablamos de, por favor, veganos, vegetarianos, niños, embarazadas, lactancia, tomar vitamina B12 y controlar los valores, porque también mucha gente toma suplementos en dosis inadecuadas y no tienen buenos valores. Bueno, vamos a enfocarnos en el ciclo del folato para también entender un poquito más sobre esto. De los alimentos, como vemos en ese platito, obtenemos el ácido fólico, folato, vitamina B9, son los diferentes nombres. Hay una ruta, son los diferentes pasos, se va transformando, primero en dihidrofolato, luego en tetrahidrofolato, luego en metilén tetrahidrofolato, son nombres raros. Puntualmente, el metilén es el que va a producir ADN, va a ir a la ruta de producir componentes básicos del ADN. Es lo que buscamos, hasta acá va todo bien. Después se puede ir transformando, porque esto es todo un circuito de reciclaje del ácido fólico. Este metil tetrahidrofolato, que es el último paso, es el que va a donar el grupo metilo a la B12, lo vemos en color rojo. Ahí es donde está la enzima que vimos recién, la que transforma homocisteína en metionina, ahí está, en el color rojo. Entonces, sin B12, imagínense que ahí sacamos la vitamina B12. Sacamos la vitamina B12, por lo tanto se acumula el metil tetrahidrofolato. Va a quedar ahí, no pasa nada. Yo sigo comiendo ácido fólico y la ruta del ADN va a ir bien, pero va a haber menos eficiencia porque no se va a poder reciclar las veces que podía hacerlo. Es decir, yo en vez de poder hacer un 100%, este mecanismo, este ciclo del folato, lo voy a hacer en un 50%. Esto se compensa cuando yo tomo cantidades muy altas de ácido fólico, porque de alguna manera si consumo un suplemento que tiene el triple de lo que yo necesito, no va a haber ningún problema. Entonces, bueno, de alguna forma decimos que a veces el exceso o los suplementos de folato enmascaran la deficiencia de vitamina B12, porque por este lado no voy a notar síntomas, porque compensa la alta cantidad de folato, va a seguir por su ruta hacia producir ADN, así que se va a compensar. Pero si yo no tengo altas cantidades de ácidos fólicos, es decir, no tomo suplementos, simplemente tengo una dieta variada, es muy probable que esto esté a una eficiencia mucho más baja. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a enfocarnos un poquito más. Parece difícil, pero no es tan difícil. Vamos a ver bien de qué se trata. Vemos en un círculo rojo la palabra homocisteína, que es lo que se nos va a acumular porque no tenemos la vitamina B12. A su vez el metil tetrahidrofolato no va a poder ceder su grupo metilo porque no hay B12 para darle ese grupo metil que yo les hablaba hoy, que es un grupito de moléculas de carbono e hidrógeno, pero que para todo esto es muy importante. Entonces va a haber menos eficiencia en el ciclo del ácido fólico. Podría haber en largo tiempo de deficiencia de vitamina B12 algo que llamamos anemia por falta de vitamina B12, pero que se asemeja, es idéntica a la que se produce por falta de ácido fólico. Entonces no vamos a poder determinar la causa
si no hacemos un estudio puntual de B12 y de ácido fólico. Simplemente se va a presentar la anemia y no se va a conocer la causa. Esto pasa cuando hay muchos años de deficiencia de vitamina B12 o también de ácido fólico. Esta es la razón por la que se dice que ingestas elevadas de folato enmascaran una deficiencia de vitamina B12, es decir, hay falta de B12 pero no va a haber anemia. Esto ocurre cuando, por ejemplo, en un embarazo se da suplemento de ácido fólico. Se va a prevenir la anemia, pero la B12 falta. Así que, bueno, por un lado está bueno porque es un mecanismo de protección, pero la otra cuestión, la enzima que vimos de la mitocondria, igualmente va a estar fallando y no se van a poder producir neuronas normales. Así que va a haber daño neurológico, aunque no se va a presentar la anemia. ¿Qué pasa si este ciclo del folato entonces se ve reducido, se ve afectado, aunque no del todo, pero la verdad es que no va a funcionar perfectamente por falta de B12? Lo que va a haber es una dificultad para producir células de rápido recambio de manera normal. Es decir, los primeros problemas que vamos a encontrar ante una deficiencia importante de vitamina B12 es que las células que más rápido se tienen que renovar no van a tener un buen ADN para hacer eh, su función, para hacer la célula misma. ¿Qué va a empezar a ocurrir? Los glóbulos rojos se renuevan rápidamente, entonces no se van a generar de forma normal. Se producen megaloblastos o glóbulos rojos muy grandes. Entonces, si este ácido fólico cae en esta trampa del folato, es decir, va a funcionar pero no del todo bien porque no va a haber mucha cantidad, digamos, para producir estas eh, purinas y purimidinas que son necesarias para el adecuado replicación del ADN, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y que las células de rápido recambio se van a ver alteradas, principalmente los glóbulos rojos, células del intestino. ¿Qué síntomas nos puede traer esta replicación anormal del ADN? En primer lugar, obviamente, los primeros síntomas: debilidad, fatiga, irritabilidad. Esto es típico de cualquier clase de anemia. También puede haber baja cantidad de glóbulos blancos, plaquetas, pero también otras células de rápido recambio, como las intestinales. Vamos a encontrar mala digestión, náuseas, diarrea. Es posible que si esto ocurre durante el embarazo, haya más probabilidades de defectos del tubo neural debido a una función menos eficiente del ácido fólico, porque no va a haber eh, un mecanismo tan eficiente para producir purinas y pirimidinas. Entonces, ¿qué tenemos que recordar de todo esto? Los síntomas asociados a la falta de vitamina B12 por bloqueo de las enzimas del ácido fólico, si bien son poco frecuentes, debido a que el ácido fólico podría compensar todo esto, si lo consumimos en altas cantidades de suplemento, podría enmascarar la falta de B12 y nos vamos a encontrar con que la deficiencia se desarrolla, los síntomas de la deficiencia de B12 se van a postergar durante 10, 15 años inclusive en algunos casos. Por eso escuchamos que muchas personas no tienen síntomas y no toman B12. Sin embargo, esto es un gran riesgo. También hay personas que presentan un valor normal de B12, pero tienen valores alterados de homocisteína y ácido metilmalónico. Esto puede ser por muchas causas, ajenas al estado de vitamina B12. Tal vez vos estás bien de B12, tomás tu suplemento, pero estos valores están alterados. Y esto es debido a causas médicas, porque hay otros motivos para que suban la homocisteína y el ácido metilmalónico. También puede presentarse en personas que consumen falsa B12 y que en realidad ese valor normal de B12 es todo por falsa B12. Esto abunda en algas como la espirulina, que es también lamentablemente muy vendido en el público vegano y vegetariano. No recomiendo tomar espirulina. También les recomiendo que esperar a tener un síntoma, un valor alterado es muy mala idea. Estamos hablando de ya daño en el ADN, daño en las neuronas. Esperar a ver si me siento mal es terrible realmente, no hay que esperar. Si tus valores son normales, lo mejor es mantenerlos así de bien, cubriendo tus necesidades de B12 sin esperar a que se te agoten las reservas. Muchísimas personas veganas, vegetarianas, dicen: no, mi nutricionista o mi médico no me recomendó vitamina B12 porque estoy bien. Y bueno, ¿y qué vamos a esperar? ¿A que estés mal? Si sabemos que la vitamina B12 se acumula como mucho por 2 o 3 años en el hígado y después ya no hay mucho más como para obtener. ¿Vamos a esperar a estar mal, a dañar nuestras células? No. Tenemos que empezar a suplementar.
Para resumirte, los síntomas de la deficiencia provienen de diferentes lugares. Acumulación de ácido metilmalónico que afecta a los nervios, homocisteína que es nocivo para las células en general, más que nada vasos sanguíneos y puede formar coágulos, más riesgos de ACV, menos ácido fólico porque está menos eficiente todo ese circuito, el ácido fólico, para producir aminoácidos y bases nitrogenadas para el ADN. Vamos a otro tema que también me parece interesante y que es sobre la forma de vitamina B12 que encontramos en los suplementos. ¿Es mejor la cianocobalamina? No importa la forma de vitamina B12 que tomes, todas las formas se transforman en cobalamina dentro de la célula para transformarse en adenosinometilcobalamina, que son esas dos formas de B12 que vimos hoy en el video, son esas dos funciones necesarias. Pero no importa la forma del suplemento. Te recuerdo que existen 4 formas de suplemento de vitamina B12, cianocobalamina, metilcobalamina, adenosilcobalamina y hidroxicobalamina. Comenzamos con la última parte del video. Gracias por seguirme hasta acá. Vamos a ver un tema también muy importante porque vas a encontrar muchísimo material, videos sobre la importancia de no tomar cianocobalamina porque es mejor la metilcobalamina y todos esos mitos que lamentablemente se difunden sin ningún tipo de fundamento. La cianocobalamina es la que vas a encontrar en Argentina en la mayoría de los suplementos. Es estable al calor, a la luz, es económica y es efectiva para cualquier persona. No es peligrosa para nada, pero como te decía, hay muchos mitos y tal vez estés buscando otra forma de vitamina B12 porque leíste o escuchaste algo sobre que pueda llegar a ser peligrosa la cianocobalamina. Y acá te voy a explicar por qué. En este gráfico que puedes encontrar en la bibliografía que dejo en este video, vemos que justamente lo que hace la vitamina B12 es adquirir un grupo adenosilo y en una de las reacciones y en el otro es adquirir un grupo metilo de otra molécula. Y ahí es donde empieza la reacción de todo esto. La gracia de todo esto, como digo yo, viene de que la cobalamina está libre y adquiere ese grupo para arrancar el mecanismo y activar todo el proceso y la función de la vitamina B12. Por lo tanto, si yo tomo un suplemento de adenosilcobalamina o metilcobalamina, que son las dos formas activas, no importa, porque lo que va a pasar es que justamente después de entrar a la célula, ahí lo que vemos en un rectángulo es una célula, digamos, el gráfico de una célula, en los lisosomas, que es una parte de la célula, se va a eliminar ese grupo superior. Cuando vimos la forma de la vitamina B12 tenía una parte superior, una parte inferior. Esa parte superior puede ser ciano, puede ser metil, puede ser hidroxi, puede ser adenosil. Cualquiera de esas 4 formas, que son las 4 formas que llamamos vitamina B12 activa o que el cuerpo puede metabolizar bien, se les va a eliminar dentro de esos lisosomas, se elimina totalmente para justamente después dejarla libre y que dentro de esas funciones que va a empezar a realizar adquiera ese grupito ligando que se le dice, ese grupo metilo o adenosilo a partir de otras moléculas que nada tienen que ver con las que tomamos del suplemento. Por ejemplo, el grupo metilo, que lo vimos bien en el ciclo del ácido fólico, lo obtiene del folato, que está metilado, así que no viene del metil que viene del suplemento que nosotros tomamos. Esto es muy importante que lo recuerdes. Dentro de la célula la cobalamina queda libre, no importa la forma que tomes. Así que no es que haya una forma mejor o peor de suplemento. Lo que va a variar en todo esto es la ruta hasta que llega a la célula. Recordemos que nosotros tomamos B12, pasa por el intestino, va por la sangre y llega a la célula. Esa es la cuestión, esa es la diferencia entre los 4 tipos diferentes de vitamina B12. Tienen diferentes afinidades hacia esos receptores que la van llevando. Hay gente que tiene más afinidad por cianocobalamina, otras por metilcobalamina. Esto es todas variantes genéticas, cada persona es diferente y por eso las dosis son muy generales. Cuando hablamos de todas las personas veganas necesitan 2 miligramos semanales, no, algunas van a necesitar más, otras menos, a otras les va a convenir un tipo de B12 u otro o combinaciones. Yo ahora les voy a comentar un poquito más sobre esto.
Les recordaba que las 4 formas de B12 llegan a la célula donde se les elimina ese ligando superior. El objetivo de la vitamina es llegar sin el grupo que decíamos, ciano, metilo, adenosilo, hidroxilo, los nombro para que te familiarices con eso. Así que no importa la forma de suplemento que vos tomes, la cantidad de metilo, adenosilcobalamina que va a funcionar, la va a hacer la célula, la va a hacer la propia célula. Y eso también es diferente en cada persona. Y de hecho hay enfermedades congénitas que no permiten que vos puedas hacer la B12 activa y eso realmente no tiene cura. Así que no importa la forma de B12 que vos tomes. Vamos a ver un esquema de la ruta de B12 para resumir un poquito y que se entienda mejor. Donde está la flechita de color verde vemos la célula intestinal con sus vellosidades, donde vamos a absorber la vitamina B12. Luego tenemos la sangre, la ruta que va a ir tomando. Esto se hace con receptores y con proteínas transportadoras. También es un mecanismo complejo. Lo mismo dentro de la célula, tiene receptores, transportadores. Y estamos hablando de muchísimas proteínas que dejan y llevan esta B12 por ese largo camino. Ahí tenemos el problema. Las personas tenemos diferente eficiencia en esto de producir proteínas específicas para la vitamina B12. Estas 4 formas llegan a la célula, pero hay que ver la dosis que cada persona necesita en base a su eficiencia en utilizar cada una de estas formas. Y esto va a depender de prueba y error. Yo no puedo saber a priori qué cantidad de vitamina B12 vos necesitas, porque tal vez necesites más que el promedio de las personas, porque tenés un mecanismo menos eficiente. La absorción de vitamina B12, toda esta ruta de distribución en el cuerpo está mediada por un complejo de proteínas transportadoras y receptores, como te dije recién, y también que llevan la B12 del exterior del citoplasma hacia el interior, donde va a hacer sus funciones, y también hacia el exterior y a su eliminación. Así que es bastante complicado. No es tan sencillo como a veces pensamos. Todas las formas de vitamina B12 se absorben más o menos igual, entran al torrente sanguíneo, pero difieren en esta biodisponibilidad que decíamos, ¿no? La capacidad de poder producir estos transportadores, estos receptores y las enzimas y todo esto que va a hacer que llegue esa vitamina B12 al punto de acción. Existen muchísimos genes involucrados en todo esto, obviamente. Se conocen más de 59 polimorfismos o mutaciones relacionadas con la B12 en 19 genes diferentes. Esto es lo que dicen algunos estudios, seguramente hay mucho más porque cada año se descubren más. Si estas fallas se dan luego de que la B12 se absorba, digamos que no hay ningún problema en la absorción, pero la mutación está dentro de la mitocondria o dentro de las proteínas transportadoras o en alguno de esos de alguna de esas partes de ese camino, yo voy a tener un valor normal de B12 y esto es importante. Puedo tener la B12 normal, pero voy a tener síntomas porque la B12 no va a funcionar. Y esto quiero aclararlo porque la vitamina B12, cuando la medimos en los análisis, lo que estamos midiendo es una molécula, no estamos viendo su función. La función la vamos a medir con el ácido metilmalónico o la homocisteína, aunque no es específica para B12, y por eso se recomienda alguno de estos 2 o 3 indicadores juntos en un laboratorio cuando nos sacamos sangre, porque si yo solo mido la B12 puede estar perfecta, pero puede ser falsa B12 o puede ser B12 que no funciona por alguna alteración genética que uno tenga. Esto en general, cuando hablamos de mutaciones graves, estamos hablando de síndromes y enfermedades ya conocidas, graves, que se dan en los primeros años de vida y que traen alteraciones neurológicas graves, pero sacando puntualmente estas enfermedades más graves, podríamos tener alguna pequeña afección que no nos vamos a dar cuenta nunca, salvo con el paso de los años y con valores muy altos de homocisteína o ácido metilmalónico. Vemos en esta lista, en este cuadro, las principales proteínas, enzimas, receptores involucrados en esta ruta de B12 y en un recuadro de color rojo las 2 enzimas que te expliqué en este video. Imagínate lo complejo de cada una de ellas, las mutaciones que puede haber para producir estas proteínas.
Así que por eso decimos que cada persona puede necesitar diferentes dosis, diferentes formas de B12, se puede presentar diferentes formas de deficiencia en cuanto a los resultados de los laboratorios. Hay cosas que tenés que prestar atención. En cuanto a las dosis y tipos de B12, sabemos que se va a ir ajustando en cada caso en forma particular, pero ya sabes la importancia de todo esto. Algo que me gustaría aclarar es que hay enfermedades del metabolismo de vitamina B12. En esos casos sabemos que son enfermedades más graves y avanzadas y que no tiene nada que ver con esto de ser vegano o vegetariano, por eso no estamos hablando acá de eso. Simplemente te doy un pantallazo de la importancia del suplemento si vos hoy decidiste ser vegano o vegetariano y decís, uy, ¿qué tengo que hacer con esto de la vitamina B12? Bueno, tenés que empezar a suplementar desde el inicio de tu forma nueva de alimentación, elegir cianocobalamina, que es la dosis que vamos a encontrar, la forma de B12 que vamos a encontrar en las guías, en las dosis recomendadas, pero que vos podés ir ajustando o cambiando a otra forma si no encontrás que tus valores o síntomas mejoran, en caso de que hayas tenido deficiencia. ¿Por qué elegimos la cianocobalamina? Acá te voy a explicar por qué es más seguro utilizarla que otras de las formas. Es la que presenta mayor estabilidad en los suplementos, es decir, no se rompe la molécula en presencia de luz ultravioleta, que es la luz del ambiente, ni tampoco se pierde al calor, ya que resiste más de 100 grados por varias horas. Imagínate que la B12 que vos tomás viene de varios meses, que se ha distribuido desde la fábrica, desde el laboratorio, desde el empaque. Bueno, es un viaje muy largo, en general hay países donde se produce la B12 y luego se exporta a los países como en Argentina, donde en general el laboratorio lo que hace es fraccionarlo y, bueno, darle una presentación. Recordá que se produce a partir de fermentación de bacterias. En mi Instagram tenés la historia de la vitamina B12, cómo se descubrió y cómo se produce actualmente a partir de bacterias. Es apta para veganos. Es más económica y difundida porque también pensemos que comprar vitamina B12 muy cara no es el objetivo de todo esto, tiene que ser algo práctico y accesible a todo el mundo que quiera ser vegetariano. No te recomiendo las marcas más costosas porque no tiene ningún sentido, es lo mismo pero con otro nombre o con otra marca. Y si vas a utilizar metilcobalamina, adenosilcobalamina, que son las otras de las formas que se suele conseguir, aunque no es tan difundido en Argentina, recordá que la dosis sugerida por reconocidos nutricionistas veganos, médicos veganos que están en el tema, porque no hay en realidad una guía para las dosis en estas formas de B12, es una dosis muchísimo más alta, inclusive 2 o 3 veces más alta que la que vamos a sugerir para cianocobalamina. Es decir, la dosis cuando vos lees un prospecto o una guía para vegetarianos o cuando un nutricionista te da una dosis sugerida, en general es para cianocobalamina, que lo vas a ir ajustando en base a tus estudios. Tal vez necesites más o menos. Recordamos que los valores altos de B12 también se pueden dar por otras cuestiones de salud o porque tomaste un suplemento 1 o 2 días antes de sacarte sangre. Podés bajar la dosis simplemente, no es necesario que lo dejes. Si notas que tus valores están alterados con el paso del tiempo y no mejorás con el suplemento, lo que se sugiere es ir, bueno, obviamente a un médico, a un especialista, a un hematólogo, tener un apoyo de un profesional que sepa del tema, pero considerar que el problema puede estar en la dosis, que sea una dosis muy baja, que hayas tenido un problema de absorción, que haya algún problema en la ruta de la B12, eso no lo vas a saber porque es muy difícil un estudio genético de esto. Así que lo que se va a recomendar en estos casos, en general, es una inyección regular, se puede hacer cada 3 meses, cada 6 meses, de la forma de hidroxicobalamina, que es la sugerida para problemas o errores del metabolismo de B12. Hidroxicobalamina parece ser la más eficiente. Se iría ajustando en forma entonces personal. Otra de las formas que se sugiere, en caso de que no encuentres una solución a estos valores alterados, es utilizar un suplemento o varios que mezclen las 3 o 4 formas de B12. Eso también es bastante común. Se puede mezclar y vos con eso tenés asegurado
un poco de cada una, sabemos que cada una entonces tiene una mejor o peor eficiencia en esto de la ruta hasta llegar a las células. Si tenés muy altos los valores de homocisteína y ácido metilmalónico, es bueno que vayas al médico porque hay muchas causas que pueden aumentar estos valores. Tal vez no tiene nada que ver con tu B12, seguí con la B12, pero busca una solución para eso. Es muy común que la homocisteína alta se dé por también una mutación bastante frecuente que tenemos más del 50% de la población del mundo, que es una de las enzimas que trabaja en este ciclo del ácido fólico. Para eso se usan dosis altas de ácido fólico y de alguna manera se compensa esa falla. Así que por eso justamente se da durante la gestación altas dosis de ácido fólico. En el caso de que haya algún problema de estos muy comunes en nuestros genes para utilizar el ácido fólico, con esto se compensa con el suplemento. El suplemento de ácido fólico baja muy rápido la homocisteína y eso está muy bueno porque rápidamente podés solucionarlo sea cual sea la causa. También se puede utilizar vitamina B6 porque la deficiencia también de B6 puede aumentar la homocisteína, pero cada caso va a ser muy particular. Si tu valor de vitamina B12 es bajo, no hay otra cuestión, tenés deficiencia de B12, no hay mucho para analizar acá. Si tenés baja la B12, tenés que tomar vitamina B12. Los valores del laboratorio varían en cuanto al rango, límite máximo y mínimo, así que recordá que siempre hay un valor sugerido que lo vamos a encontrar en uno de mis posteos siguientes. Hay otro tema que suele hablarse en esto del suplemento de B12, que es el cianuro de la cianocobalamina. Muchas personas dicen, ¿es verdad que la B12 tiene cianuro? Sí, el cianuro está en muchos alimentos, en el aire que respiramos y también en el suplemento de cianocobalamina. Esta molécula de cianuro es en cantidades ínfimas, está en cantidades mucho más bajas de lo que nos pueden dar un puñado de frutos secos. Para que veas un ejemplo, en los frutos secos, legumbres, cereales, en el agua que tomamos y en el aire que respiramos, en promedio una persona de unos 65 kilos, la ingesta diaria de cianuro es de 113 a 164 microgramos por día. Esto es un cálculo que se hizo en un grupo de nutrición para veganos, hecho por especialistas, que se llama veganhealth.org. Ahí podés ver mucha información sobre este tema de los suplementos de vitamina B12. ¿Esto qué quiere decir? Que una dosis de 1000 microgramos, recordemos que en la semana la dosis en general es de 2000 microgramos de cianocobalamina para un vegano, un vegetariano, nos aporta solamente 19-20 microgramos de cianuro. Por lo tanto, no hace ninguna diferencia a esos 100, 160 que estamos absorbiendo o respirando todos los días desde el aire y de los alimentos y del agua. No es nada. Si sumamos estos 20 por 2, nos dan 40 semanales. 40 microgramos de cianuro en comparación a los 100 o 200 diarios que estamos consumiendo, no hace ninguna diferencia, no es peligroso. Esto también es importante que lo sepas, no es peligroso. Un dato interesante es que una de las principales formas de tratar la toxicidad por cianuro, una persona que se intoxicó, es a través de inyecciones de hidroxicobalamina, ya que la cobalamina pierde el grupo hidroxilo, que es una de las formas de B12, para ir a unirse al cianuro, porque prefiere el cianuro y por eso es tan estable el suplemento de cianocobalamina. El cianuro lo vamos a eliminar, todos los días lo eliminamos por el riñón. Por eso se sugiere que las personas con algún problema importante en el filtrado renal, alguna enfermedad renal, tal vez puede preferir otra forma que no sea cianocobalamina y que pruebe con metilcobalamina o hidroxicobalamina, pero no sería tan grave el problema con este suplemento. Simplemente, bueno, estar un poco atentos a esa situación puntual en esto de eliminar el cianuro. Todos los días consumimos y eliminamos cianuro. El problema capaz lo pueda tener una persona que no pueda eliminar muy bien todos los desechos del cuerpo. Por eso hablamos de personas renales o con problema renal. También las personas que fuman cigarrillos, el tabaco tiene mucho cianuro, entonces también van a tener mucho cianuro en el cuerpo. Si le agregamos el de la B12, la verdad no hay ninguna diferencia porque es ínfimo, mínimo, es muy poquito. Pero bueno,
preferiría dejar el cigarrillo y seguir tomando B12, pero bueno, hay una sugerencia que se dice, bueno, si sos un fumador, tal vez te conviene elegir otra forma de suplemento que no sea cianocobalamina. Un cigarrillo puede tener hasta 400 microgramos de cianuro, así que no hay comparación con los 20 que tiene una pastilla de 1 miligramo de B12. Si te gusta el tema de B12 y de otros nutrientes en dietas vegetarianas, te sugiero mi canal donde vas a encontrar videos míos, videos recomendados y videos que me gustan, que son súper interesantes para profundizar estas temáticas. Gracias por seguirme y espero que lo compartas.